estaban, por supuesto, muy adentradas, ¿ya? Hay que pensar que el país, el entorno desértico, piensen ustedes que está, ¿verdad?, rodeado por un desierto y dos mares, el mar Mediterráneo al norte, el mar Rojo al este, desierto del Sahara al oeste, y el Sudán, las montañas del Sudán al sur. O sea, estamos hablando de, yo diría, un contexto inhóspito. Bueno, si este país, que llegó a ser un imperio, logró destacarse y generar, ¿verdad?, fuentes de información, cultura, hasta el día de hoy. El día de hoy, si ustedes, por ejemplo, visitan, ya sea en el cable o en YouTube, ¿verdad?, canales como el Discovery, el History, ¿verdad?, hay muchos reportajes sobre Egipto, su arquitectura, su religión, su economía, por supuesto su historia. Entonces, es de verdad una de las civilizaciones que nos dejaron legados culturales más potentes, entre otras, por supuesto, yo ahí incluyo a Grecia y Roma en Europa, e incas, mayas y también aztecas en América, ¿verdad? Evidentemente tenemos una importante civilización que dejó muchos tesoros culturales a la posteridad. Tal vez injustamente no nombré a Mesopotamia. Mesopotámicos también dieron un punto importante de partida. Y me dirán, bueno, profe, ¿qué pasó con los chinos? ¿Qué pasó con la India? Sin duda, ya la civilización china milenaria, ¿verdad? India ahora mismo. Tal vez a lo mejor habría ya más cierta distancia desde el punto de vista cultural con nosotros. El mundo entero occidental se vino como a encontrar con China y la India en tiempos más posteriores. Ya las raíces culturales nuestras más bien apuntan hacia Grecia y Roma, sin dejar de considerar las civilizaciones del Extremo Oriente. Bueno, como característica general, ¿verdad? Debemos decir que los egipcios se formaron como civilización alrededor del año 4000 a.C., luego del surgimiento de la escritura, y fue la civilización más icónica y poderosa de la historia, ¿ya? Ahora, esa expresión icónica y poderosa de la historia hay que entenderla desde el punto de vista, ¿no es cierto?, religioso, económico, cultural, pero no militar, ¿ya? Piensen ustedes que después el Imperio Romano va a superar al Imperio Egipcio en cuanto a poder militar, ¿ya? Se estableció a orilla del río Nilo, en el norte del continente africano, que con sus crecidas anuales permitía abastecer de riego a los campos sembrados, razón por la que la agricultura se convirtió en la fuente principal de la riqueza de la región. Entonces, de verdad es complejo, como, no sé, por entender, sopesar, ponderar, como un país tan desértico como es el Nilo, pudo constituir en la agricultura su principal fuente de ingresos, de subsistencia primero, después comercial. Incluso la ganadería, ¿ya? La ganadería, los egipcios eh, desarrollaron ganado vacuno, por ejemplo. Reitero, en un entorno desértico. Si ustedes ven esos reportajes que acabo de nombrar, esos canales, por ejemplo, que acabo de nombrar, es como si hubiera pura arena, como no hay un metro de pasto, no, también lo hubo, ya en torno al río Nilo. ¿Ya? La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. De hecho, después los egipcios tenían contacto con los mesopotámicos, con los fenicios, con los indios del país indio me refiero. No se conocieron con los chinos, sí, no, no. ¿Ya? El primer contacto del Egipto con el Extremo Oriente fue después cuando las oleadas de Gengis Khan llegaron prácticamente hasta casi el Mediterráneo, ¿ya? Y ahí se enfrentaron a los egipcios, pero ya en la era musulmana, en tiempos ya posteriores. Se destacó por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes, que son las principales fuentes de información para los arqueólogos. Ya, y acá les quiero hacer un comentario como de curso, ¿ya? Oiga, algunos de ustedes me mandaron obras de arte, ¿ah? De verdad, ¿ya? De verdad, obras de arte. Eso excede el modesto objetivo del ejercicio. Cuando yo ahí en la pregunta esencial les colocaba dibujar una mastaba, una pirámide, la efigie, ¿no es cierto? Y la diosa Isis, en el fondo era representar en alguna medida esto. Pero hay dibujos bastante hermosos, pero considerando que mi clase de historia, más que de arte, en el fondo yo apunto a la representación del concepto, más allá de la perfección en el dibujo en sí mismo. Pero de todas maneras,
con el permiso tácito de ustedes, ¿verdad? Algunos los puse en mi estado de WhatsApp. Dibujos bastante lindos, algunos. El que no le quedó muy lindo, maestro, no importa. Miren, yo si dibujara yo, no podría hacer la esfinge, Martía. Eso descártelo. Así que se le agradece y se le felicita el esfuerzo de punto de vista artístico que muchos de ustedes hicieron. Y el que le quedó feito, bueno, no importa. ¿Ya? Mire, después podemos ver incluso imágenes de los bajos relieves egipcios y mesopotámicos originales. No eran nada muy hermosos que digamos. Con el tiempo alcanzaron cierta perfección. ¿Ya? ¿Lo que estaba hablando? Profe, hay una pregunta. Y Juan pregunta si los dibujos son opcionales. no son opcionales. Tienes que Son, hacer. hay que hacerlo, ¿ya? De hecho, Y la otra pregunta ¿sí? de Manuel dice, ¿eran los egipcios donde la familia real le ponía como un cordel en la cabeza del recién nacido para que se le alargase? Eso ocurrió con algunos faraones, ¿eh? Yo tengo entendido el caso que en el caso de Akenatón ocurrió eso. El faraón, ¿verdad?, que impuso el monoteísmo, ¿verdad?, en el antiguo Egipto, Manuel, ¿ya? Que se le hizo. Pero piensa tú que hubo como alrededor de 14 dinastías. Por lo tanto, dudo que eso haya sido así en todas las dinastías. Me parece que en alguna de ellas, ¿verdad?, sí lo hicieron como una forma de demostrar poderío, ¿verdad?, severidad en los rasgos, etcétera. Pero sí, por lo menos en el caso de Akenatón, yo sé que se le hizo eso cuando niño, como una suerte de maximalización de los rasgos para mostrar poder, ¿ya? Bastante curiosa en todo caso la forma de mostrar poder. Bueno, los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil, que estaba rodeada por extensos desiertos de arena, los actuales, perdón, territorios de Sudán, Israel y Libia, ¿ya? Sudán, Israel y Libia, esos son los que rodean, ¿verdad?, al Egipto. En sus comienzos, antes de convertirse en la poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos, ¿ya?, alrededor de la media luna fértil o creciente fértil, ¿ya? Y estos reinos eran la Tierra Roja al norte, también llamada o llamado Bajo Egipto, y la Tierra Blanca al sur, llamado Alto Egipto. ¿Por qué Bajo y Alto Egipto? Porque la Tierra Roja estaba más cerca de la desembocadura del río Nilo, el llamado Delta del Nilo. En cambio, la Tierra Blanca estaba más cercana a las zonas de la montaña del Sudán. Eso queda al sur de Egipto. Roja porque era un suelo arcilloso, parecido al material del cual se hace el ladrillo, ¿ya? En la actualidad. Y la tierra blanca era más bien calcárea. Entonces, algo similar o más o menos similar al cemento. Un siglo después, el rey Menes ya dominaría el norte y unificaría a la región, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía de faraones egipcios. ¿Ya? O sea, el primer faraón que gobernó un Egipto unido fue Menes, ¿ya? Este señor, ¿verdad? Era faraón o jefe o líder del Egipto del norte, ¿ya? Y él logra, ¿verdad?, finalmente unificar a todo el país, ¿ya? Bueno, entonces hay dos elementos culturales muy valiosos, ¿verdad? La pirámide de Egipto, que fue Miserinos, y al lado los jeroglíficos, o imágenes que de alguna forma representaban ideas, en este caso lo más probable, que era una ofrenda a la faraonesa, ¿ya? Estas damas, la verdad, que están acá, lo más probable que están haciendo una acción de eh, regalar o entregar ofrendas a la faraonesa. El otro día yo les contaba, ¿no es cierto?, que existen las llamadas 7 maravillas del mundo, ¿no es verdad? Del mundo antiguo. La única que queda vigente, que está en pie, por así decirlo, es la pirámide de Keops. Las otras 6, todas, se destruyeron, ya sea por causa humana o también por causas naturales, temblores, incendios y cosas por el estilo, ¿ya? La pirámide de Keops, que era un fondo, una tumba, como vamos a ver después. Ahora, la sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendente de los dioses, ¿ya? El rey, los muertos benditos y la humanidad. El gobierno estaba en manos del rey o faraón, que para los antiguos egipcios era un ser divino,
que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses, y era el protector del pueblo. No siempre se consideró al faraón, no siempre, ojo, se consideró al faraón un dios, ¿ya? Eso más bien, la divinización de los faraones fue en épocas posteriores y se agudizó mucho en la dinastía de los Ptolomeos, que fue la última dinastía, ya una dinastía paradójicamente que no era egipcia en su origen. La dinastía de los Ptolomeos, a la cual perteneció Cleopatra, por ejemplo, era de origen macedónico. Un general de Alejandro Magno, Ptolomeo, precisamente, él se hace gobernador, o mejor dicho, Alejandro lo nombra gobernador de Alejandría, que con el tiempo se convirtió en capital del imperio egipcio. ¿Ya? Entonces los descendientes de Ptolomeo crearon esta dinastía, entre ellos Cleopatra, pero originalmente eran griegos, hablaban el griego, ¿ya? Más que el egipcio. Cleopatra se preocupó de aprender egipcio también, ¿eh? Y de hecho se dice que ella hablaba 4 idiomas, ¿ya? Hablaba sirio, egipcio, griego, latín. No estoy seguro si macedonio. Creo que en todo caso el idioma macedónico era una suerte de dialecto del griego. Ya. El gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón, que para los antiguos egipcios era un ser divino, que actuaba, ya, eso ya lo leí. Los faraones eran figuras humanas designadas por los mismos dioses. Los tronos eran hereditarios y perduraban durante toda la vida del faraón, que contaba con el poder absoluto, incluso sobre la religión. Por eso, desde el punto de vista de la forma de gobierno, se define también a los faraones como un gobierno más bien teocrático, ¿ya? En donde el poder civil y el poder político y religioso se unían en uno solo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, una pirámide social, ¿ya?, y política de Egipto antiguo. El faraón en la cúspide, ¿verdad?, nobles, sacerdotes, altos funcionarios, soldados, escribas, comerciantes, mercaderes, artesanos. El otro día, no sé si yo hice esta división, digamos, en realidad más que división es una precisión porque es bastante disímil, de donde empieza la flecha hacia arriba era como el mundo libre, o de personas que por lo menos tenían libertad individual. Los esclavos no. ¿Ya? El esclavo, aquel que tenía la desgracia de nacer siendo esclavo, lo más probable es que permanecería toda su vida. Hay excepciones, algunas de ellas incluso que han dado origen a relatos mitológicos, pero en general el esclavo conservaba esa condición durante toda su vida. ¿Ya? Y acá esto es un bajo relieve del dios Anubis, el dios chacal, guardián del lugar de los muertos, ¿verdad?, del lugar de las tinieblas, que podríamos hacer un parangón con el infierno, podríamos, ¿cierto? Y distintos personajes de la sociedad egipcia. Pero este que se ve aquí es una representación del dios Anubis. Los egipcios tenían una religión antropomórfica, es decir, habían dioses con forma humana, Osiris, por ejemplo, Isis, pero habían otros que tenían forma de animal, o mezcla de ambos. ¿Ya? Horus es un dios con cuerpo de hombre y cabeza de halcón, por ejemplo. Anubis, cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Tut, hipopótamo. Apis, el dios buey. Entonces, incluso los gatos en Egipto antiguo, ¿verdad?, eran divinizados. Los gatos, por ejemplo, se les embalsamaba, así como lo hacían con los personajes más importantes del reino, ¿verdad? Y los gatos eran embalsamados, incluso hasta conservados por sus amos. El gato era un animal eh, sagrado para los egipcios, ¿ya? Para los egipcios. Ahora, tradicionalmente siempre se ha señalado que los egipcios tenían una religión politeísta, es decir, creían en varios dioses. El panteón egipcio era bastante conocido y nutrido, ¿ya? Osiris, Amón-Ra. Amón-Ra, entre paréntesis, eran dos dioses distintos, ¿eh?, que después se unen en uno solo. El dios Amón y el dios Ra eran dioses diferentes, y después se le hace una sola identidad, ¿ya? Porque el dios Ra era el dios del sol del mediodía, que después con el tiempo se transforma en dios principal,
¿ya? El dios Osiris, el dios de los muertos, pero dios de la noche, o también dios del sol poniente. Horus es el dios del sol naciente, el dios halcón. ¿Por qué el dios halcón? Porque el sol que nace, ¿verdad? En el inicio del día, en el desierto, el ave que justamente a esa hora de la mañana para sorprender a sus presas, es decir, robadores, el halcón es un ave mañanera, ¿ya? Que sobrevuela los parajes del reino de Egipto, ¿verdad? Buscando presas. Entonces, siempre los egipcios asociaron al dios Horus al el tema, ¿no es cierto?, del inicio del día, ¿ya? Al inicio del día. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? También los dioses, había una suerte de equivalencia con elementos astronómicos, geográficos, climatológicos, y del día mismo. Esta lucha entre el bien y el mal, los egipcios le hicieron equivaler a la lucha entre la luz y la oscuridad, por ejemplo, y entre el día y la noche, en que la noche constantemente vence al día, pero al día siguiente el día se cobra venganza de la noche, ¿se entiende? Claro, porque ahora, por ejemplo, en este momento son las 10 para las 5, ¿no es cierto? Claro. En un rato más, después de las 6 va a estar oscuro, ¿no es cierto? Ahí la noche va a estar venciendo a este día, pero mañana, ese otro día va a vencer a la noche, y así, es una eternidad, ¿verdad? Bueno, entonces los egipcios, ese asunto, esa suerte de combate cósmico entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Etcétera, ellos lo plantean como una lucha entre dioses, ¿no? Osiris en pugna permanente con su hermano y enemigo Set, ¿verdad? Es derrotado por eh, su esposa y hermana también, Isis, diosa de la luna, acude a su ayuda, pero no puede ayudarlo, de hecho no lo encuentra, ¿ya? Porque este ha muerto, y el día siguiente, Horus, hijo de ambos, hijo de Isis y de Osiris, derrota a su tío pérfido, ¿verdad? A su tío malo, y nace el nuevo día, ¿ya? Entonces, ese tema de las luchas celestiales entre dioses, en el fondo, creo que pretendía, como una manera de explicar, ¿verdad?, de una manera mística, la sucesión del día y la noche. Bueno, como dije antes, los egipcios practicaban una religión politeísta, creían en varios dioses, algunos de ellos identificados con diferentes fenómenos de la naturaleza, como el viento, el trueno, la fertilidad, entre otros. El dios más importante era Amón-Ra, dios del sol, seguido por Osiris, dios de los muertos, aunque también es importante, ¿cierto?, decir que es dios de los muertos y del sol poniente. Yo lo voy a agregar acá. También ustedes también hagan ahí un asterisco si está con el cuaderno. Dios de los muertos y del sol poniente. Sol del anochecer, del atardecer. Sol poniente, ¿ya? El Amón-Ra era el dios del sol, pero dios del sol del mediodía. Del sol más potente, más duradero, ¿ya? Ese es Amón-Ra. A todo esto, Amón-Ra, como era el dios del mediodía, no intervenía en la pelea, ¿no es cierto?, de los otros dioses. Amón-Ra no tomaba partido ni por Osiris ni por Set, a pesar de que Amón-Ra también era un dios, comillas, bueno. Pero no interviene. ¿Por qué no interviene? Claro, porque Amón-Ra no podía intervenir porque su presencia, por cierto, o su representación es el mediodía. Él, como comillas, no está presente en la noche o en el atardecer. ¿Se dan cuenta? Bueno, los antiguos egipcios creían que el alma, llamada Ka, era inmortal y que no podía existir sin su cuerpo. También es una curiosidad. La realidad, por ejemplo, la realidad espiritual de los egipcios era también una realidad material. Un alma, ¿no es cierto?, que dependía del cuerpo para vivir. Por eso es que, y así se justifica en la temática de los egipcios, ¿verdad?, en torno a la momificación y el embalsamamiento de los cuerpos, ¿ya? Por eso realizaban importantes rituales y preparaban los restos para la muerte, desde la construcción de tumbas, la momificación y las ceremonias funerarias, con entrega de ofrendas, con el fin de proteger el cuerpo y el alma para la vida futura. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una momia egipcia atribuida a Tutankamón, ¿verdad? Y al lado el mismo personaje, pero idealizado en un jeroglifo, ¿ya? Un jeroglífico.
Incluso acá esto está representando como que es el dios Anubis, guardián, ¿verdad?, del lugar de los muertos, del lugar de las sombras. Él está preparando el viaje de Tutankamón, ¿ya? El dios Anubis. Esto es una representación. Representación. Esta barba sí que era cierta, esta barbita, porque está presente en distintas representaciones, por ejemplo, de faraones. La barba está, que también como símbolo de poder, de grandeza, atemorizante un poco. La imagen del coloso de Ramsés II también la tiene, esa barbita, ¿verdad? Símbolo del poder real. Ya, bueno, la tumba de Tutankamón. De hecho, el nombre Tutankamón, o Tutankamón para nosotros, pero es un nombre que en Egipto antiguo significa el que permanece fiel a Amón. Tutankamón, el que permanece fiel a Amón, ¿ya? Ahí después vamos a decir, de hecho aquí viene ya, lo que pasa es que el Tutankamón para algunos era hermano de Akenatón, el que implantó el monoteísmo en Egipto, ¿ya? Para otro era hijo, pero fuere como fuere, si fuera su hermano menor o hijo, Tutankamón a la fuerza debió aceptar el monoteísmo impuesto por Akenatón, ¿ya? Y de hecho, originalmente, un tiempo largo de su vida, Tutankamón no se llamaba Tutankamón, se llamaba Tutankatón, el que ama o que permanece fiel a Atón, el dios impuesto o que intentó imponer, ¿verdad? Akenatón. Cuando muere Akenatón, ¿no es cierto? Por fin, ¿no es verdad? Tutankamón pudo expresar libremente su creencia, ¿verdad? Porque él era politeísta. Él creía en la existencia de varios dioses y dentro del politeísmo él era devoto de Amón, Amón-Ra. Y ahí después cambia su nombre y deja de llamarse Tutankatón y se empieza a llamar Tutankamón, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la historia. Sí está en duda el parentesco, si era hermano o hijo del otro señor, de Akenatón. ¿Mm? Es una común, ¿eh? Porque muchas veces, por ejemplo, a veces errores de traducciones han implicado importantes errores históricos o de creencias históricas. Por ejemplo, tal vez, voy a suponer, para que se entienda la lógica de lo que estoy explicando. La terminología en Egipto, en egipcio, perdón, en egipcio antiguo, de hermano menor, ¿cuál es la palabra que indica hermano menor? Es muy similar a la que indica hijo. Entonces, en la traducción viene el problema, ¿ya? Entonces, es más, por ejemplo, los que impugnan el episodio bíblico, por ejemplo, del paso del Mar Rojo, ¿ya? Cuando Moisés, no es verdad, Moisés en un contexto de egipcio pasó lo que pasó, ¿cierto? Bueno, huyen de la opresión de los egipcios, ¿cierto? Y con la ayuda de Yahvé, separan las aguas del Mar Rojo, según la creencia más popularizada, ¿verdad? Se separan las aguas y pasan por ahí los judíos o hebreos en esa época hacia su libertad, la tierra prometida, ¿verdad? Bueno, pero ocurre que hay fundadas sospechas, yo incluso hasta he leído teólogos católicos que van también por esa línea, que no se trataría del Mar Rojo, el Mar Rojo, ¿no es cierto?, en sí mismo, sino que por error de traducción, originalmente se está hablando del Mar de los Juncos, que era una suerte de lago, pero cercano a la costa, que tenían que por ahí pasar, ¿verdad?, los judíos para encontrar el paso hacia la libertad. Y que fue ese Mar de los Juncos, una instancia lacustre grande, pero bastante menor que el Mar Rojo, que esa habría dado origen a la separación de las aguas, de la cual nos habla el Génesis, y no el Mar Rojo. La verdad es que no podemos saberlo, eso es lo complicado de esa historia. ¿Ya? Generalmente los errores o las traducciones, ¿no es cierto?, de las escrituras no están acompañadas por demasiada documentación. Estudios filológicos, es decir, del lenguaje, hacen llegar a esa conclusión, ¿ya? A esa conclusión. Lo mismo, por ejemplo, y con esto termino el tema del Éxodo, cuando dice la escritura, y Dios hace caer del cielo un pan, ¿no? ¿Verdad? El maná.
el maná, y con eso los judíos se salvan, ¿ya? Pues estaban a punto de morir de hambre, y reciben este maná o pan del cielo. Bueno, el maná, sépalo, es una escarcha, muchachos. Es una escarcha que a partir del contacto con la atmósfera, etcétera, va adquiriendo algún tipo de proteínas. Y por eso es comestible. Pero es una escarcha, como un hielo. Y cuando los judíos ven eso, que le está cayendo esto, ¿no es cierto? Y pueden tomarlo con sus manos y comerlo, y el sabor, digamos, no era tan malo, digamos, se van a preguntar Manú, Manú, que significa ¿qué es esto? Y de Manú, ¿qué es esto? Viene maná, el pan del cielo, ¿se dan cuenta? Pero el maná existe, ¿eh? Es un fenómeno meteorológico, que repito, es una escarcha. No me crean, búsquenlo. No me crean, búsquenlo. Es una escarcha, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos, ¿verdad?, esta revolución religiosa impulsada por Akenatón, que a lo mejor tal vez obedece, Emanuel, a lo que tú preguntaste delante. Si tú fíjate, el rostro de Akenatón es un rostro alargado, ¿ya? Un rostro alargado bastante distinto a los rostros típicos egipcios y semitas de esa época, ¿ya? Cabe sí la posibilidad que eso sea una idealización. Porque recuerden que dentro del contexto completo de la historia egipcia, por lo menos de lo que se sabe, el único faraón que fue más bien por el monoteísmo, ¿verdad? Fue Akenatón. Entonces era un faraón distinto, un faraón diferente, porque en religión, ¿verdad?, intentó imponer, y mientras estuvo vivo lo logró, esa revolución religiosa. Entonces, a este faraón distinto tal vez había que representarlo de forma distinta, porque su cara es diferente, ¿ya? Entonces, cabe la posibilidad que ese rostro no es un rostro real, el rostro de Akenatón, fuera un rostro estilizado para mostrar que él marcaba la diferencia. Y de hecho la marcó, evidentemente que sí. Es más, por ejemplo, otro elemento importante dentro de la reforma religiosa de Akenatón, ¿verdad? Que, entre paréntesis, él originalmente se llamaba Amenofis IV o Amenopet IV. Y él también se cambia el nombre por Akenatón, el que cree en Atón. Bueno, algo que lo hace distinto a este dios solar también, pero único, Atón, es que miren, esta es la imagen de Atón, esta, que estoy aquí cerrando con el lápiz, ¿ya? O sea, no es una imagen ni antropomórfica ni zoomórfica, como era la mayoría de los dioses egipcios tradicionales. Es un sol, ¿verdad?, como con rayos descendentes. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, esta reforma religiosa que impulsó a Akenatón era más bien una reforma religiosa casi filosófica, en donde un dios que personificaba como, a ver, como algo etéreo, que no tenía que ver así como una forma humana, ¿ya? Una forma humana. Ya. A ver, que acá por WhatsApp, disculpe Marcela que lo lea, ¿ya? Dice, yo veo a Moisés y todo lo que pasó es porque Dios le mandó a hacer. Yo creo que todo esto pasó. Claro, sí, yo respeto eso, Marcela, totalmente, ¿ya? Pero tú tienes que saber que Moisés no se llamaba Moisés, pues se llamaba Mose. Entonces la duda está en que si de verdad Moisés era judío o egipcio. ¿Te das cuenta? Porque no es tan simple, ¿verdad?, que un personaje, ¿verdad?, judío propiamente tal, haya escalado tanto en la nobleza egipcia. ¿Te das cuenta? Y de hecho, por ejemplo, este señor, ¿verdad?, Moisés o Moses, en su nombre original, ¿verdad? Según la escritura, ¿no? Según el Éxodo específicamente, es el salvado de las aguas, ¿verdad? Y adoptado por la hermana del faraón, claro, por la hermana del faraón. Y él, ¿no es cierto?, después cae en desgracia, ¿no es cierto?, porque él consciente, porque después lo cría un hermano, ¿no es cierto? Bueno, él consciente de su origen judío, ¿verdad?, mata a un egipcio que estaba maltratando a un esclavo judío, ¿verdad? Y ahí cae en desgracia con el faraón. Y se va al desierto, etcétera, bueno, y después vuelve y libera a su pueblo. ¿Te das cuenta? Pero esta suerte, por ejemplo, de liberadores
que como dije en el caso anterior, que escapan, ¿verdad?, de matanza de niños, como el caso del judío, el caso de Jesús de Nazaret y otros, es un tópico bastante presente en la antigua cultura, en muchos aspectos. ¿Te das cuenta? Lo mismo, por ejemplo, que el tema de los años. ¿Cuántos años se demoró llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida? 40, ¿no es cierto? 40. Ya, pues, pero ocurre que de Egipto a la tierra prometida la distancia es súper corta, pues, muchachos. Es muy corta. Es mucho más largo, por ejemplo, atravesar el norte chileno, por ejemplo, que el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo se pararon 40 años? Lo que pasa es que el 40, el número 40 en la Biblia en general es un número simbólico, ¿ya? Que habla así de suerte como una cantidad de años, pero ligado a penas, a penurias, a privaciones. ¿Cuántos días estuvo Jesús haciendo penitencia en el desierto? Eureka, 40 también. Entonces, ¿qué ver? Entonces, por eso le digo, la numerología hebrea, ¿verdad? Es muy interesante porque atribuye a ciertos números significado valórico, teológico, existencial. El número 40, el número 3, el número 6, el número 7, ¿ya? Todos son números simbólicos, ¿ya? Es bien interesante el tema. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, el faraón Akenatón y la faraona o el faraonesa Nefertiti. Entonces, hay también estudios que dicen que la faraonesa Nefertiti habría sido en su época, tal vez, una mujer de mucha personalidad, ¿verdad? En una época donde los liderazgos femeninos no eran muy dados y de gran belleza. Entonces, eso le daba un estatus muy potente y que la verdadera, según se especula, ¿verdad? La verdadera líder religiosa era Nefertiti y que Akenatón, ¿verdad?, la secundó. Pero por lo menos, ¿verdad?, en el gobierno de Akenatón es el que se produjo esto. Ahora, la reforma religiosa de Akenatón estaba destinada a largar fracaso. ¿Ya? El monoteísmo en Egipto, ¿verdad?, no cuajó, entre otras cosas, primero, porque el pueblo egipcio era ancestralmente politeísta. ¿Ya? Más, incluso las distintas regiones de Egipto tenían sus propios dioses. Entonces, desde el poder imponer a un dios solar único, como era Atón, estaba destinado al fracaso. Eso por una parte. Y por otra parte, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de este gallito que hizo Akenatón con los sacerdotes, especialmente los de Amón, a la larga, ¿verdad? Claro, mientras estuvo vivo Akenatón, pudo ganar este gallito, esta pelea, digamos, o disputa. Pero a la muerte de Akenatón, muchos incluso de los sacerdotes de Atón lo eran, digamos, de los dientes para afuera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muerto el faraón reformista, ¿verdad? Ellos volvieron a sus roles anteriores, ¿verdad? Y la gran mayoría volvió a ser sacerdote de Amón, ¿ya? Entonces, como dice finalmente, a la muerte de Akenatón, los egipcios regresaron al politeísmo tradicional. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, elementos de la arquitectura egipcia. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna propuesta o, mejor dicho, aporte? Sí, siempre se va a agradecer, ¿ah? ¿Alguna idea, no sé, que quieran plantear del tema, por ejemplo, que estamos hablando? Yo le quería hacer una pregunta. Es sobre, ¿cómo se llama esta persona? Digamos que es como un personaje egipcio que se llama Anubis. Y solo quería ¿Ya? preguntar, ¿era un dios o era un guardián? Que eso estoy con duda. Era un dios guardián del infierno o guardián del lugar de los muertos, ¿ya? Entonces, Ya. claro, se le atribuye cierta cercanía a Satanás, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No, no, porque el Anubis era como el guardián del infierno, del lugar de los muertos. ¿Mm? Anubis era el aliado de Set, como los malos, digamos, por así decirlo, ¿ya? Por así decirlo. Pero no era un dios, era un dios, el dios Anubis, guardián de los muertos. Se le representaba como dios chacal, porque en un mundo ganadero como el Egipto, ¿verdad? El egipcio antiguo, el chacal, el animal, ¿verdad? Era tanto dañino, era muy dañino. Entonces, por eso se le atribuía esta imagen. Eso te José, puedo. ¿Mm? ¿Sí? Diga. Juan pregunta, ¿cuándo fue la decadencia o
extinción de los egipcios. O sea, la decadencia, porque en realidad no se extinguieron. Yo iría con Roma, si el reinado de Cleopatra, ¿verdad? Cercano a la era cristiana, primero, incluso el papá de Cleopatra, Ptolomeo XIII, me parece, él ya debía rendir tributo a Roma. Cuando Julio César llega a Egipto, ya Egipto no era la potencia antigua, ¿no? Roma ahí disponía, y incluso fue Julio César el que proclama en esta dupla de faraones a Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIV. ¿Se dan cuenta? Pero prácticamente Ptolomeo XIV era un títere, porque en el fondo fue Julio César con Cleopatra que gobernaron ahí en Egipto. De hecho, después Cleopatra fue pareja de Julio César. Tuvo un hijo con el de Cesarión, ¿verdad? Y después, muerto Julio César, Cleopatra se hace amante y después pareja de Marco Antonio. Y después, cuando Marco Antonio y Cleopatra son derrotados por Octavio en la batalla de Accio, ahí ya Roma, ¿no es cierto?, deja de considerar a Egipto como una monarquía aliada, sometida más que aliada, ¿verdad? Pero deja de considerarla y elimina los faraones. Por eso se dice que la última gran faraona o faraonesa egipcia fue Cleopatra. Nominalmente fue su hijo Cesarión, el último, pero en términos efectivos fue Cleopatra. ¿Ya? Yo diría que ahí se produce ya la decadencia de Egipto. Ahora, con el tiempo, después Egipto es conquistado por los musulmanes. Si el Egipto que nosotros vemos hoy día, las pirámides, la gente, etcétera, es un Egipto musulmán. ¿Ya? Cuando los musulmanes de manera cristiana invaden y someten Egipto e instalan ahí, ¿verdad?, un jefe, ¿no es cierto?, llamado califa, ¿ya? Califa. Después el sultán, lo que pasa es que dentro de los musulmanes tienen ciertas gradientes, ¿eh? Está el sultán, el califa. El sultán es una especie como de rey o gobernador, ¿ya? Califa sería un líder más bien religioso militar, menor, ¿ya? Entonces, ahí se establecía algún tipo de dependencia del elemento musulmán, ¿ya? Muchachos, podría ser una breve pausa, que me están diciendo lo que afuera. Ya, ¿podría hacer una pausa pequeñísima? No, profe, o Francisco sea, Cortizo, no me no se demoro, puede no me... pausar, Claro, pero dele ya, nomás, ya. le esperamos. Me disculpe, es una imprevisto. Sí, vaya nomás. Tutankamón fue el que tuvo la culpa. No, no, no. Y ahí le vamos a hacer más preguntas al profe, porque están llegando más. Janet consulta. Lo que hiciste, más que nada fue una opinión, ¿cierto? Sobre los investigadores. Rellene, Francisco, rellene. Ya, sí, estoy rellenando. ¿Escucha, cierto? Sí. Bueno, Janet dice, según los investigadores, los egipcios fueron una civilización que no eran intolerantes a las demás creencias e ideologías. ¿Ya? Juan también pregunta, ¿pero no tuvo conflicto con el Dios cristiano? Bueno, eso lo va a responder el profe, ¿ya? Bueno, aquí hubo una conversación entre Juan y Janet. Estoy rellenando, chiquillos. Hay XD. Así que esperemos un poquito al profe. Ya viene enseguida. Ahí después el profe nos va a contar qué le llegó. Disculpe, muchachos, oye, pero aquí tengo un problema aquí. Disculpe, son situaciones aquí. Por favor, si soy yo, pero porque yo soy entonces no lo puedo dictar. Es mi hija. No, me siembra más, pero no soy así. Está por ahí, y con los. Porque usted se va a ir, muchachos. De la casa.
No soy yo. Gracias. No, que lo podía encontrar en mi internet, entonces no. Muchachos, mis disculpas. Ya, miren. Instancias que dicen de repente encomienda, se la mandamos hoy día ya. Y de repente uno puede estar, no sé, por 4 horas hilando va, como se llama en mi época, y ahora que estoy ocupado, justo llegó, pero bueno. ¿Ya? Incluso el Siempre hombre, pasa. claro, el hombre, en todo caso, porque le da, son instrucciones que recibe, me pedía mi carnet, ¿ya? Y lo tengo, estoy seguro que después lo voy a encontrar, pero ahora en este momento justo lo encontré. Pero Es finalmente raro, no. siempre piden el boot solamente. Claro, no, a mí él me pedía exhibir el documento, Ah, ¿ya? qué bueno, qué bueno. Claro. No, la seguridad, mis Sí, disculpas, chicos, chicas, ¿ya? Fue un imprevisto que a veces sucede. Había una pregunta que me decía usted, Francisco, Sí, que Juan dice, pero no tuvo conflicto con el Dios cristiano, pregunta Juan Tapia. con el mundo cristiano. Dice con el Dios cristiano, lo más probable es que, claro, con el mundo cristiano. Ya. Lo que pasa es que, bueno, en el Egipto ya más moderno hubo cristianismo. Claro, sí hubo cristianismo, de hecho lo hay en la actualidad. El cristianismo de tipo ortodoxo y copto, ¿ya? Que son otros ritos. Porque tú sabes que dentro del cristianismo, ¿verdad? Está el catolicismo, el protestantismo, ¿verdad? Distintas denominaciones. Están los ortodoxos, que siguen el rito griego, y están los coptos, que es un cristianismo más bien de África y de Etiopía, y que también está presente en Egipto. Sí, sin duda, sin duda. Hay que pensar, ¿no es cierto?, que dentro del problema religioso del Medio Oriente, ¿verdad? Todas estas religiones entre sí convivieron en base a conflictos. Conflicto. Ahora, no, a lo mejor no tanto con el cristianismo, ¿ah? No tanto con el cristianismo. Tal vez yo diría que eso termina en la época de las cruzadas, en la Edad Media. En la Edad Media, ¿no es cierto?, una problemática ahí de los musulmanes con los cristianos. Y de hecho, una cruzada, el objetivo fue Egipto, justamente. El problema más grave que hubo después fue contra los judíos, Juan. Claro, el Estado de Israel. Egipto después, un Egipto moderno ya, entró en guerra contra Israel, la llamada Guerra de los 7 Días, por la península del Sinaí. Entonces, pero eso ya es siglo XX, ya es muy posterior ya. En la famosa Guerra de los 7 Días, Israel, apoyado por Estados Unidos, derrota a Egipto. Y de hecho, por eso la península del Sinaí, ¿verdad?, hasta el día de hoy permanece en manos de Israel. Pero originalmente era de Egipto, esa península. ¿Te das cuenta? Entonces, es un mundo muy convulsionado, muchachos. Tan convulsionado como recibir una encomienda en época de momento de clase. Lo voy a tener en mi corazón por ser comprensivo, ¿eh? De verdad, yo estaría enojado. Ya. Bueno, en términos actuales, por ejemplo, claro, ahora, yo diría que de Anwar Sadat en adelante, como que Egipto e Israel ya no tuvieron más conflictos bélicos, ¿ya? Y por así decirlo, la lucha armada del Estado de Israel son con otros representantes del mundo árabe, con Siria, Jordania, el último enfrentamiento, esto de los cohetes, no se acuerdan que en la televisión salía estos misiles, intercambio de misiles, ¿verdad? No es con un Estado así formal, es con un movimiento islámico, Hamas, con H, Hamas, ¿ya? Entonces, ahí se produce el tema. Pero que hubo guerra entre Egipto e Israel, sí, pues sí la hubo. El comandante en jefe de las tropas israelíes, Moshe Dayan, este es un señor, si usted lo busca, ¿verdad? Moshe Dayan, con el general en jefe de los judíos, del ejército de Israel, señor con un parche así, era tuerto. Y en la guerra de los 7 días, Israel derrota a Egipto, pero eso ya es bastante más reciente, ¿ya? Bien, ahora, la pirámide, ¿no es cierto?, de Giza, ¿verdad? Es considerada una de las pirámides o maravillas del mundo, ¿cierto? Y ahí están las medidas. Hay que decir que es más chica en la actualidad que en ese tiempo, ¿ah? El efecto de erosión, que este viento, que es como una especie de lija, muy potente en el desierto, ¿ah? Muy potente. Uno fíjese que lo puede comprobar. Si ustedes, por ejemplo, van al norte de Chile, a Campo Travieso en el norte, la cara cada vez se empieza a poner más sensible, fíjense.
por este viento, ¿verdad?, del desierto. Bueno, ese mismo viento, ¿cierto?, fue provocando que la pirámide, ¿verdad?, fue más baja. Más baja. Ha descendido alrededor entre 15 a 18 metros del momento donde fue hecha hasta ahora, se ha ido achicando por la erosión. ¿Ya? Por la erosión. Es el mismo fenómeno que pasa con las rocas al lado del mar. Todas estas rocas en un comienzo, de hecho, dicen que la arena es fondo, es polvo roca, ¿no es cierto? Bueno, eran bastante más altas de lo que hoy día son. Eso mismo pasó con la pirámide, ¿ya? Con la pirámide. Después, la gran pirámide de Giza fue mandada a construir por el faraón Keops en el año 2570 a.C. Y ahí tenemos las medidas, ¿verdad? Su construcción duró 20 años y en ella participaron 10.000 hombres. No recuerdo si fueron ustedes, muchachos, o sus compañeros de la noche, que me preguntaban, parece que fue en la noche, pero igual se los cuento. El arquitecto moría con el faraón, ¿sabían ustedes? Sí. El arquitecto, el que sabía de los planos, por ejemplo, de la arquitectura o de la construcción, ¿no es cierto?, de la civilización egipcia, de la pirámide específicamente, él se quedaba con el faraón. Y no solamente el arquitecto, distintos ministros al interior, ¿verdad?, de la pirámide. Tapiaban la cámara mortuoria, donde estaba el faraón, ¿verdad? En este caso Keops, era tapiada, cerrada por grandes bloques. Y quedaba ahí el arquitecto, varios suministros, generalmente el primer ministro, gran visir, ¿verdad? Algunos esclavos, y todos morían. Todos morían, a pesar que tenían comida, ¿verdad? Tenían algo de comida ahí, pero obviamente se la iba a acabar, y finalmente morían, por lo general, de inanición. Inanición, es decir, de hambre, falta de comida. O también alguna enfermedad, porque piensen ustedes que el interior de la pirámide era bastante húmeda e inhóspita, muy helada. En algunas pirámides, por ejemplo, o tumbas, desarrollaban hongos que eran muy perjudiciales. Dicen que eso provocó que gran parte de los miembros de la expedición que encontró la tumba de Tutankamón murieran. Que esos hongos que estaban en las paredes de la tumba, ¿verdad?, se le metían en los pulmones y murieron. De la expedición de Howard Carter, el científico inglés, ¿verdad?, que llegó y profanó, desde el punto de vista egipcio, ¿no es cierto?, la tumba de Tutankamón. ¿Ya? Entonces, las pirámides mostraban poder, mostraban una suerte de última morada del faraón. ¿Ya? Y los constructores y ministros de estos faraones quedaban ahí con el faraón y morían, ¿no es verdad?, al lado de su señor. La mastaba, que era uno de los dibujos que estaban ahí en la tarea, por así decirlo, era como una suerte así de pirámide trunca o de una pirámide en desarrollo. Una pirámide en desarrollo. ¿Ya? Sí, hice esto la última vez, parece que sí, ya, luego de nuevo. Pero si un ejemplo lanza una proyección de la arista de la pirámide, ¿ya? La mastaba en el fondo es como una pirámide que no, como que llegó a término medio, digamos. Llegó a término medio. Es como una etapa de la pirámide. Entonces algunos piensan, ¿verdad?, que mientras perfeccionaban la técnica de hacer pirámide, la mastaba era como una etapa intermedia, ¿ya? La mastaba, que eran templos en todo caso, ¿eh? Eran templos. Sí, el gran misterio, ¿ya?, de la pirámide, ¿verdad?, es cómo llevaron esos bloques de piedra, pesadísimos, pesadísimos, muy, muy pesados. Y estamos hablando de época en que no existía maquinaria adecuada para hacerlo, entonces, claro, a fuerza de brazos, porque tenía que entonces haber intervenido más de 10.000 hombres en el tema. Y más encima, estos bloques de piedra no estaban donde los sacaban, ¿verdad? Las canteras, ¿verdad? Donde sacaban los bloques de piedra, no estaban al ladito de donde se hizo la pirámide, hay que transportarlos. Se dice que por el río Nilo en barcaza, pero habría que ver qué barcaza soportaba tanto peso. Por eso es que, y me parece que Christopher el otro día me preguntó, ¿verdad? Hay teorías un tanto fantásticas, ¿verdad?, esotéricas, que cuentan de ayuda extraterrestre, etcétera, alienígena, en torno a las pirámides. Y además que todas las pirámides, por ejemplo, las cámaras, ¿verdad?, los orificios, etcétera, todos permitían la entrada del sol a través de la pirámide, hasta llegar a su interioridad, ¿ya? A su interioridad.
Ya. Ahora, tenemos, ¿verdad?, otro aporte de la civilización cultural, o aporte cultural, mejor dicho, de los egipcios a la posteridad. Por ejemplo, el calendario, increíble, ¿verdad? Primero ellos establecieron que el día, mire, pues duraba 24 horas. 24 horas. ¿Ya? Primero. Y después que el año duraba 365 días. O sea, harto cercano, o sea, igual prácticamente a lo que hoy día nosotros consideramos. Tal vez la diferencia es que ellos no consideraban, ¿verdad?, esas horas como aparte, que cada 4 años no hace ser el año bisiesto, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que eh, la vuelta al sol no son exactamente 365 días, son 365 días y 6 horas. Cada 4 años tenemos un día más, por eso año bisiesto. Bueno, esas 6 horas los egipcios no la consideraron. Ya, hay una diferencia, pero mínima. Y el tema de la división del día en 24 horas, también con relojes solares. Empieza así como de construcciones, ¿verdad?, en que la sombra de esta construcción o de monolito iba indicando un poco las horas. Era un tanto inexacto, pero ya era un gran avance. Otros pueblos de la antigüedad no dividían el día en periodos de tiempo exactos. Ya, el sistema de escritura. Los egipcios tomaron el concepto de escritura de los sumerios y crearon su propio método pictográfico. La palabra pictográfica es cuando un dibujo representa una idea, ¿ya? Utilizando jeroglíficos, sistema basado en dibujos y en símbolos, ¿verdad? Y después en letras. Y ahí tenemos, ¿verdad?, una equivalencia. Por ejemplo, esa ave es la A, ese brazo es la B, como esa pantorrilla, ¿verdad? En la B también. Ahí, esto otro no sé lo que es. Bueno, como un pez cuchillo es la E. Pero era una escritura pictográfica en la cual dibujos representaban ideas. En algunas tareas que ustedes llaman enviado, ¿verdad?, aquí aparece esto. Por ejemplo, la importancia del arado tirado por animales, que reemplazó al arado de tracción humana, ¿verdad?, y al papiro. El papiro es una suerte de papel antiguo y más elegante, ¿eh? Ese sería el papiro. Algunos alcanzó hasta 4 metros de altura. Y abundar en el norte de Egipto, claro, porque el papiro es una ave, mire que estoy tonto, ¿no? Es una planta, el papiro es una planta que necesita agua, bastante agua, entonces generalmente estaba ligado a la desembocadura del río Nilo. A veces en los jardines por acá yo he visto papiros, pero hay que regarlo bastante, el papiro. Y cuando se disecaban eso, daban origen a esto hermoso como pergamino, ¿verdad? Ahí tenemos la figura del antiguo Egipto dentro del papiro, ¿eh? Yo diría que es como un antecedente del papel. Y también un pueblo que, antes que otros, conocieron los espejos, por ejemplo, eran los egipcios. Claro que ellos fueron espejos en láminas de cobre. No conocían todavía el vidrio. El vidrio fue creado o descubierto, mejor dicho, por los fenicios, ¿ya? En base a una arena que se cristalizó. Bueno, los egipcios conocían la medicina, el tratamiento, o sea, el Sinoé fue un famoso médico egipcio que hacía tratamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, un grabado, no sé si será Sinoé. Mira, Manuel, lo que tú me preguntabas, mira cómo se representaba en el cráneo del doctor, mira, también alargado, ¿eh? Interesante, ¿eh? Y que está curando un mal en el ojo del paciente. Y esto es un parto, muchachos. Esto es un parto. Aquí está la mujer teniendo el bebé, ¿verdad? Pero mira el bebé. No un bebé, eso es como un hombre chico. Recordemos, ¿verdad?, que el tema de artes plásticas, el arte visual fue evolucionando. Tal vez ese tiempo la persona que hizo eso no estaba en condiciones de hacer o dibujar un bebé. Entonces no le quedó otra que representarlo como un hombre más chico. ¿Se dan cuenta? Así que, pero de todas maneras, genial. Los egipcios tenían una instancia. Aquí tenemos preguntas de reforzamiento. Estas no se envían, pero nosotros de ahí sacamos preguntas para las pruebas que ahora van a ser mensuales. Todas estas preguntas acá, ¿verdad? Igual, de todas formas, si uno de ustedes quiere contestarle y mandármela, ahí yo le echo un vistazo, algún comentario, por supuesto, bienvenido sea, ¿ya? Y la pregunta de que es de esencial, ¿ya? Claro, muchachos, esto no es optativo.
¿Mm? Como, en todo caso, en el anuncio también me preguntaba, no, esto es obligatorio, pero reitero, a pesar de trabajos muy lindos que han llegado, el objetivo mío no era ese, no hay que girar obras de arte, sino que una representación. No hay ningún problema que lo calquen. Ahora, si de verdad a alguien le complica mucho el dibujo, no tengo ningún inconveniente de que peguen figuras, etcétera. Pero identificando bien el elemento que quieren representar, ¿ya? La pirámide, esfinge, mastaba, diosa Isis. Y pregunta, ¿verdad? Como siempre, no de aplicación, sino que de conocimiento de apuro, pero que está toda en el Power, en el PPT. Muchachos, ¿alguna consulta, algún aporte? Les reitero mis disculpas por esta clase un tanto irregular que salió. Bueno, Juan, profe, pregunta si hay descuento de puntos. En la pregunta esencial, si sus dibujos son deformes. No, pues Juan, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Yo no tengo moral ni tengo piso para encontrarle mal un dibujo a nadie. Si tú supieras cómo dibujo yo. Y ¿Ah? yo, Estamos los dos igual, Francisco. dibujo No, con palitos. los dibujos en el fondo es como para evaluar de otra forma, que le implica a usted, por ejemplo, el interés por esto, ¿ya? Porque en buscar, por ejemplo, las imágenes que le sirven de base para hacer el dibujo, también lo acercan al tema, ¿ya? Le da esa curiosidad, ese bichito histórico tan bonito que aprender estas cosas. Así que no te preocupes trata de hacer lo mejor que puedas, ¿no? Obviamente, ¿ya? Consultas, dudas. Ya, que aquí Marcela me dice que se le fue el internet. No se preocupe, el otro día me pasó también con un curso de la básica. No sé, Namo Francisco, primera vez que me pasa, el otro día en un tercero, estaba haciendo yo clase como con 15 segundos de desfase. Es complicadito. Porque los chicos iban bastante atrás de mí en la visión de la diapositiva. Entonces, Qué no podía. raro, profe. Claro, me pasó. Un día sí me pasó, no, una vez me pasó. ¿15 segundos es mucho? Mucho, sí. Incluso yo me escuchaba, fíjese, mi voz como un eco, pero al rato después, po, así como ese pasa en la tele. ¿Eh? Mm. Muchachos, estamos listos. Les agradezco el tema, les reitero mis disculpas, ¿verdad?, por este imprevisto, ¿ya? Así que yo fui el principal sorprendido y gracias por la comprensión.